Hola, buenas tardes. Vamos a comenzar el webinar Centralita Virtual más Teams, que van a presentar nuestros compañeros Santiago Pardo, Rosa Hernández y Daniel García. Os recuerdo que tenéis un apartado de preguntas donde podéis dejar todas vuestras dudas y los ponentes las contestarán al final del webinar. Daniel, cuando quieras, comenzamos. Muchas gracias, Marta. Buenas tardes a todos. Vamos a esperar 20-30 segundos por si se conecta alguno más y empezamos. Buenas tardes a todos y lo primero de todo agradeceros vuestra presencia en el webinar de hoy. Sabemos que no es una hora muy habitual para hacer webinars, pero bueno, creemos que va a tener una buena acogida por vuestra parte. El webinar de hoy, como estáis viendo, es Centralita Virtual más Teams, ¿de acuerdo? La integración de lo que es la voz, la centralita de toda la vida con Teams para realizar las llamadas al exterior, ya no solo internas como estamos acostumbrados a hacer con Teams, sino las llamadas externas hacia el exterior, hacia un número fijo o un número móvil. Vemos aquí el contenido que vamos a ver en la tarde de hoy en el webinar. Una primera introducción que la haré yo, de quiénes somos, de dónde venimos y a dónde queremos ir. Un segundo punto que será mi compañero Santiago Pardo, encargado de ver un poquito por encima las posibilidades que tenemos con Teams y los diferentes escenarios. Y un último punto que será nuestra compañera experta en Microsoft, Rosa, quien nos comentará qué opciones tiene Teams como centralita y como reporting. Bueno, muchos de vosotros me imagino que ya nos conoceréis, pero bueno, Integra nació hace más de 30 años en un pueblo cercano a Zaragoza y como veis a día de hoy, pues nos hemos convertido en una empresa de más de 600 personas, que tenemos presencia en más de 5 ciudades en el territorio nacional y que a día de hoy tenemos más de 18 proyectos en diferentes países fuera de España. Vemos aquí las diferentes áreas que tenemos dentro de Integra, ¿de acuerdo? Como es estrategia, talento, tecnología, experiencia digital, IoT Data e inteligencia artificial y soluciones de negocio, ¿de acuerdo? Y abajo podéis ver las alianzas estratégicas más importantes, que sobre todo queremos destacar la de Microsoft, ¿de acuerdo? Para deciros que vamos de la mano con ellos en cualquier proyecto y somos partner top de Microsoft a nivel nacional. Destacar también pues, IBM, Lenovo y SAG. Dentro del área de tecnología, donde estamos nosotros integrados, ¿de acuerdo? Podemos ver, bueno, pues cómo enfocamos esta estrategia de cara a la empresa, todo ámbito tecnológico, desde una auditoría y adaptación tecnológica, el tema de licencias, tema de cloud y tema de ciberseguridad. Podéis ver ahí abajo Comunicua, ¿de acuerdo? Dentro de las marcas que componen el área de tecnología. Comunicua, os voy a explicar un poquito quiénes somos, ¿de acuerdo? Comunicua es el área que se creó dentro de comunicaciones, dentro de EFOR, para todo el tema de telefonía, comunicaciones en global, ¿de acuerdo? Somos una consultora especializada en empresas y siempre estamos buscando la solución personalizada para el cliente, intentando dar siempre la mejor solución. El contexto de Comunicua principalmente es que somos un multioperador, mejor dicho, donde podemos dar siempre una mejor solución al cliente apoyándonos de diferentes operadores, ¿de acuerdo? Tanto parte de fija como en parte móvil como conectividad. Vemos aquí la propuesta de valor dentro de Comunicua, ¿de acuerdo? Cómo enfocamos los proyectos, haciendo siempre una primera consultoría a la empresa para ver realmente qué servicios tienen contratados y qué mejoras podemos hacer, tanto de servicios como económicamente. Analizamos todas las sedes y verificamos qué tipo de cobertura le llega de conectividad y qué servicio podemos ofrecer. Temas de voz IP, telefonía móvil, servicios integrados, como estamos haciendo ahora con CRM o con Teams,
y también tenemos un CAO propio para atender las averías de nivel 1. Los servicios que podemos encontrar dentro de Comunicua se ha dividido en tres generaciones, ¿de acuerdo? La generación Z, que es la telefonía móvil. Como hemos dicho, podemos ofrecer diferentes coberturas dependiendo de la necesidad del cliente. La generación Y, que es la parte de voz, sobre todo con voz IP, y aquí hemos dado un paso más y hemos hecho esta integración con Teams. Y la generación X, que está enfocada a todo tema de conectividad, desde una DSL, una fibra óptica, routers 4G o 5G o pasando por radioenlaces. El contexto actual de la situación de las empresas, de acuerdo, debido al tema del COVID, pues desde marzo del año pasado, pues muchos siguen o seguimos en nuestro caso haciendo teletrabajo, ¿de acuerdo? Como podéis ver aquí, casi 2 millones de empleados trabajan desde casa la mitad de la semana, ¿de acuerdo? Y con unos escenarios híbridos compartiendo oficina y compartiendo la casa que a día de hoy se ha convertido en nuestra oficina. Vemos aquí la analogía de Teams con la voz, ¿de acuerdo? De cómo funciona, lo que son los terminales de sobremesa de toda la vida conectados a la centralita a través de la red interna. Y vemos cómo funciona con Microsoft, con Comunicua, que es nuestro operador, cómo sale hacia el exterior a través de Phone System. Vemos por aquí un poquito las tripas de cómo funcionaría el Modern Workplace con Office 365 y con Teams, ¿de acuerdo? Donde Phone System haría de aplicación para poder realizar la llamada, ¿de acuerdo? Y luego siempre se va a necesitar un calling plan con unas tarifas, o bien de Microsoft, el cual nos proporciona unas tarifas directamente, o bien con Comunicua, que es nuestro propio operador, adaptándonos a la tarifa que mejor nos soluciona. Vemos aquí un poquito las ventajas de la integración con Teams, ¿de acuerdo? Sobre todo el simplificar la comunicación en una sola herramienta. Muchos de nosotros hemos estado trabajando durante mucho tiempo con un ordenador encima de la mesa, con un teléfono de sobremesa y con un teléfono móvil, ¿de acuerdo? A día de hoy podemos simplificar los 3 elementos en un solo elemento, como puede ser Teams, para todo el tema de comunicación. Como os he comunicado antes, comunicación interna entre los trabajadores o externa hacia el exterior, ¿de acuerdo? Entonces, transformamos nuestro puesto de trabajo desde cualquier sitio. Ya no estamos obligados a estar en la oficina, sino que podemos atender esas mismas llamadas desde la oficina de casa o desde cualquier parte del mundo, ¿de acuerdo? Ya sea a nivel nacional o a nivel internacional. A la hora de funcionalidades, no perdemos ningún tipo de funcionalidad con Teams respecto a una centralita de toda la vida. Tenemos todas las funcionalidades, tema de grupos de llamada, saltos, IVR, el funcionamiento es el mismo que una centralita. Y sobre todo es una solución escalable, ya que tenemos diferentes tipos de tarifas, adaptándonos siempre a la necesidad respecto a los minutos o a los bonos internacionales. Vemos aquí un poquito el tema del licenciamiento, ¿de acuerdo? Porque siempre compone la parte de voz, por un lado, con el operador y la parte de licenciamiento con Microsoft. Vemos que la licencia E5 es la única que lleva el adicional de Phone System, que es lo necesario para poder realizar estas llamadas desde Teams, y el resto de licencias siempre tenemos que añadir Phone System, ¿de acuerdo? Con un pago o bien mensual o bien anual. Vale, ahora vamos a dar paso a mi compañero Santiago Pardo, que nos va a explicar todo el funcionamiento de Teams y las diferentes arquitecturas que nos podemos encontrar. Gracias, Dani, por tu explicación. Yo lo que sí que querría resaltar de todo esto que nos has contado, Dani, es que nos consideramos un integrador. Quiero decir que aunque somos un operador móvil virtual, sí que es cierto que gracias al apoyo de otras áreas de negocio, como pueda ser la parte de sistemas o la parte de desarrollo, podemos llegar a soluciones que se adapten a vuestras necesidades como cliente. De forma que incluso ya no solamente digamos, ofrecemos y facturamos la parte de comunicaciones, sino que además también todo el tema de licenciamiento os lo podemos gestionar desde Integra.
Entonces, yo creo que es la principal ventaja que tenemos frente a otros competidores, ¿vale? Lo que os quiero contar en los siguientes 15 minutos es un poco qué tipos de arquitectura o qué escenarios son los que nos hemos encontrado en vuestras peticiones y en vuestros proyectos y al final cómo los hemos ido solucionando o cómo hemos definido esas tres grandes infraestructuras que hablaré un poco más adelante, ¿vale? Lo que está claro es que al final lo que hemos venido utilizando de Teams hasta, iba a decir, bueno, en algunas empresas incluso todavía estáis utilizándolo únicamente, es la parte de Teams como herramienta colaborativa interna, donde vuestros usuarios de Teams, a través de toda la administración de Teams, lo que hacen es conectarse a Internet y hablar, chatear con compañeros de la misma organización. Aquí damos un paso más. Lo que queremos es, lo que ha hecho Microsoft es dar un paso más integrando las comunicaciones internas con las externas, de forma que fusionamos todo lo que decía Dani del uso de una centralita dentro de Teams. Ventajas, evidentemente, al final te olvidas de la infraestructura que tienes actual, principalmente el hardware que tienes, y en muchos casos las empresas veníamos de tener un hardware físico a implantarlo en la nube. Pero para eso sí que es necesario un operador de comunicaciones en el que cuando terminas haces la llamada desde tu usuario de Teams hacia el exterior, hay un momento, un tramo en el que se necesita el operador de comunicaciones para hablar con el cliente o incluso enrutar llamadas con otros compañeros, y esto es una de las ventajas que te ofrece Teams, esa escalabilidad que ha comentado Dani, de poder tener usuarios dentro de la propia organización que tengan Teams y otros que no, ¿vale? Y al final, pues eso, integrar dentro de toda tu organización las comunicaciones con un único interface, ¿vale? Para ello, lo que os decía, se establecen tres arquitecturas, porque al final la cruda realidad es que vosotros sois empresas que tenéis ya una infraestructura de comunicaciones implantada en vuestras organizaciones de mayor o menor complejidad, o incluso pues eso, os estáis pensando el arrancar con un sistema de comunicaciones porque sois una empresa que estáis arrancando ahora. Entonces, hay establecidas, digamos, establecimos tres posibles arquitecturas o tres escenarios de infraestructura. El primero, en el que se utiliza únicamente y exclusivamente Teams como herramienta de comunicación, y ahí, bueno, pues hacemos un enrutamiento directamente o bien con Microsoft, utilizando a Microsoft como operador. Ya veréis luego las opciones a nivel de configuración, nos lo contará nuestra compañera Rosa, o bien utilizando e integrándolo con un operador como somos nosotros en Comunicua. Ahí, bueno, pues tu herramienta y tu interface de comunicación, tu teléfono tradicional pasa a ser Teams, ¿vale? La segunda arquitectura en la que, bueno, en la primera arquitectura lo que queréis al final también es tener todos los usuarios de Teams, todos vuestros trabajadores o todos vuestros compañeros que sean usuarios de Teams. En la segunda arquitectura puede ocurrir que no toda la organización necesite tener un usuario de Teams colaborativo, y habrá algunos que pues, tenéis una centralita actual que se puede migrar y bueno, estoy mezclando la segunda y tercera arquitectura, en la que tenéis una infraestructura actual de comunicaciones con una centralita que bien podemos migrarla a nuestra centralita virtual, que es MeetIP, o bien integrar esa infraestructura que tenéis dentro de Teams y dentro de la MeetIP, ¿vale? En función y de cuáles son vuestras necesidades, podemos tender hacia un escenario u otro. Sí que es cierto que en la primera arquitectura Microsoft puede funcionar como operador, pero en la segunda y tercera arquitectura el operador es Comunicua, ¿vale? Entrando más en detalle en lo que sería el desarrollo de estas tres arquitecturas, la primera arquitectura, desde nuestro punto de vista, y a lo mejor, bueno, iba a decir, puede ser que estemos equivocados, lo que entendemos es que al final suelen estar orientados a escenarios de pocos usuarios y que además no cuentan con servicios de centralita, ¿vale? Tener en cuenta que, como decía Dani, que al final hay que hacer una adecuación de licenciamiento de Microsoft
pero también hay que tener en cuenta que hay que tener un operador por detrás, ¿vale? En este primer escenario, Microsoft, desde hace, yo creo que fue a finales del año pasado, exacto, se certificó como operador virtual y desde entonces puede ofrecer tarifas de telefonía. ¿Cómo lo ha organizado? Lo ha organizado de una forma de, vamos a decirle, bolsa de minutos, ¿vale? Estableció 3-4 bonos, ya veis, de 120, 240 y 1.200 minutos. Él distingue lo que son llamadas nacionales, le da igual que sean fijos o móviles, y luego la opción de Communicators Credits, y para llamadas internacionales solamente estableció 2 tipos de bono, de 600 y de 1.200 minutos. Tiene cualquier operatividad en el sentido de que puede exportar números, o sea, no solamente te ofrece numeración propia Microsoft, sino que además te puede exportar números. Y esta sería la opción de configuración pura de Teams como herramienta de comunicaciones, ¿vale? Pero también podemos ofrecer desde Comunicua otra segunda opción, que es, en vez de utilizar a Microsoft como operador de telefonía, utilizar a Comunicua. Ventajas y desventajas. Al final, el tema de cómo organizarte esas bolsas de minutos y, sobre todo, lo que sí que estamos viendo es el alcance de las llamadas internacionales, ¿vale? Eso sí que es cierto que, bueno, Microsoft, al ser un operador, es decir, nacional, pero que tiene muchos acuerdos a nivel internacional, tiene muchísima mejor cobertura en ese sentido que lo que tenemos en Comunicua. Pero habría que estudiar cada caso, ¿de acuerdo? Como segunda arquitectura que os había comentado, es vosotros disponéis actualmente de una infraestructura y de una centralita que, por la razón que sea, bien porque sea física o bien porque efectivamente, pues eso, empezáis a encontrar que en el mercado cada vez se está hablando más de la voz IP con centralitas virtuales. Bueno, pues lo que podemos hacer es vuestra infraestructura actual, migrarla a una centralita como pueda ser MitIP y integrar parte de Teams. ¿Para quién? Y yo sobre todo aquí, este escenario, ¿para quién lo veo? Lo veo para empresas en las que se decide que no todo el mundo necesita tener herramientas colaborativas como Teams, y hay usuarios que no necesitan Teams, no necesitan un usuario, sino una cuenta básica de 365 en el que tengas que tener pues esos documentos de Word y poco más, y que tengas correo electrónico, pero no esa generación o esa herramienta colaborativa como es Teams. Y estoy hablando, por ejemplo, de un call center en el que, bueno, pues puedas tener empresas que tengan usuarios de call center que no necesitan a lo mejor tener Teams, junto con pues los responsables de ese call center que sí que necesitan tener Teams. Entonces, estamos hablando ya de unas empresas de medio tamaño, ¿vale? Ventajas también de esta solución es que la centralita que tenemos, nuestra centralita MitIP, tiene integración también con otras herramientas de tipo CRM, como son Dynamics, Salesforce, etcétera, ¿vale? Sí que es cierto que en esta segunda arquitectura no podemos utilizar nada más que a Comunicua como operador de telecomunicaciones, ¿vale? Esta diapositiva al final también es un poco el resumen de lo que os he estado contando anteriormente. El que al final, bueno, pues, ¿qué ventajas te ofrece esta segunda arquitectura? El que integras toda tu infraestructura actual, y cuando estoy hablando también de la MitIP, no solamente estoy hablando de centralita virtual con puestos ISO-phone en los equipos, sino que, bueno, pues dependiendo también digamos, de lo avanzado tecnológicamente que esté vuestra empresa, puedas tener, y haya usuarios que quieran tener su teléfono físico, o incluso que vosotros defináis que haya usuarios que necesitan tener terminal físico, ¿vale? No un portátil donde tenga conectado un softphone, sino un terminal físico. Entonces, bueno, esta segunda arquitectura te da esa versatilidad y esa integración digamos, de lo viejo con lo nuevo, que es la integración de las comunicaciones con Teams.
Y ya en la última infraestructura, o la última arquitectura, la vemos ya sobre todo para empresas, iba a decir multisede, en la que pues, es complicado integrar lo que es telecomunicaciones y pues eso, tenéis varias sedes que alguna tiene centralita física, alguna está virtual, etcétera, etcétera. O sea, al final ya son entornos un poco más complejos donde quieres integrar Teams y también con el mismo razonamiento que en el caso anterior, en el que no todos los empleados de la organización tienen que tener usuario de Teams, ¿vale? Sí que se puede circunscribir solamente a que ciertos empleados tengan ese usuario de Teams, ¿vale? También es cierto que aquí lo que podemos utilizar, y aquí las soluciones, iba a decir yo, son casi más proyectos ad hoc y estudios de cómo está vuestra infraestructura para definir cuál puede ser el operador, porque podemos hacerse que alguna sede salga por el operador que tenéis y en otras que el operador sea comunicua. Vuelvo a insistir que es proyectos más ad hoc y estamos hablando de casos muy concretos y que habría que estudiarlos individualmente, ¿vale? Iba a decir ventajas también de la segunda y tercera arquitectura, el tema de que en este caso no habría que hacer inversión en la parte de equipamiento, ¿vale? Estas son los tres escenarios en los que nos movemos. Y como he dicho, al final equipamiento. Cuando estamos hablando de una integración con Teams, hablar de equipamiento, permitidme que os diga que al final es como un poco absurdo. ¿Por qué? Porque al final tu equipamiento es tu propio portátil. Al final tu teléfono físico lo traspasas o bien a la pantalla del portátil o bien a la pantalla del móvil, donde al final, y luego nos lo enseñará Rosa y lo veremos un poco con más detalle, veréis que tienen las mismas opciones que pueda tener un teléfono físico. Es decir, os he sacado un pantallazo, concretamente este es de mi pantalla. Veréis que tenéis en la pestaña de Teams, se abre la opción de teléfono, donde ves el menú de telefonía, donde hay un display, sale cuál es vuestro identificador de número de teléfono, veis todos la red de contactos, exactamente, y todos los históricos o las llamadas al buzón de voz y elementos de configuración que nos contará un poco Rosa después. Y en la agenda del móvil es exactamente igual. Tener en cuenta además que con mayor integración en ese sentido, porque en el caso de los contactos se sincronizan con Outlook. Outlook está introducido dentro del móvil y toda esa red de contactos que tenéis en vuestro móvil se puede trasladar a todo el entorno Teams, ¿vale? Todo el entorno para poder hacer llamadas, con lo cual fijaros la potencialidad de la herramienta como tal. Y hombre, os he dicho que no es necesario equipamiento, pero sí que es cierto que al final todos tenemos portátiles, todos tenemos ahora móviles y sí que es cierto que al final podemos hablar de pequeños equipamientos personal que complementan nuestra oferta, como puedan ser la parte de auriculares, como pueda ser la parte de webcam. Y ya fijaros que estamos mezclando comunicaciones de voz con audios, vídeos, chats, etcétera. Y luego también toda la parte, y no olvidemos que Teams es una herramienta colaborativa, toda la parte de equipamientos para entornos compartidos. Es decir, estamos hablando de que nos podemos ir desde un equipamiento personal de auriculares hasta un equipamiento compartido en el que se pueden hacer montajes de salas de reuniones y teniendo en cuenta además eso, el entorno en el que y el contexto en el que nos movemos ahora, en el que te puedes encontrar reuniones que estás presenciales de 5 o 6 personas del equipo y luego el resto las tienes en tu casa, ¿vale? Entonces se pueden montar entornos en los que se puede ver con doble pantalla lo que estás presentando frente a el resto de compañeros que no se encuentran en la sala. Y todo esto deciros que al final nos apoyamos en en dos principales proveedores de equipamiento en telecomunicaciones como son Poly y como son Yalink, ¿vale? Muchas gracias, Santiago, por tu explicación, muy interesante.
Y bueno, pues como ha comentado, en modo resumen podemos ver aquí los 3 escenarios, ¿de acuerdo? Un primer escenario donde está enfocado a empresas más pequeñas, donde Teams es la centralita y Microsoft es el operador, ¿de acuerdo? Un segundo escenario donde ya integramos con nuestra propia centralita, Meet IP, que normalmente suele ser escenarios donde la empresa tiene un escenario híbrido, donde X trabajadores pueden hablar por terminal y otros X pueden hablar por ordenador o por telefonía móvil, ¿de acuerdo? Con Teams. Y un tercer escenario un poquito más complejo, donde nos encontramos empresas con diferentes sedes, donde es complicado cambiar toda la parte de voz, de comunicaciones, y entonces lo que hacemos es una integración con la PBX del cliente, ¿de acuerdo? En cualquiera de los 3 escenarios, vamos, como hemos comentado, siempre de la mano de Microsoft, ¿de acuerdo? Y son, bueno, pues escenarios totalmente diferentes según usuarios y según necesidades, ¿de acuerdo? Vamos a dar paso ahora a nuestra compañera Rosa, que es la encargada de comentarnos cómo funciona la PBX con Teams. Buenas tardes a todos, gracias. Lo que vamos a comentar, como decíamos, es la parte de pues, Teams con PBX, ¿vale? Aquí, al fin y al cabo, ¿qué vamos a poder hacer con Teams? ¿Vale? Vamos a poder hacer pues, lo típico que casi vamos a poder hacer con cualquier terminal o con cualquier conferencia. Vamos a poder hacer llamadas, vamos a poder recibirlas, vamos a tener, como hemos estado viendo, ese histórico de llamadas para poder llevar el registro, vamos a poder ir cambiando de terminales porque ya no va a ser solo el terminal fijo, sino que vamos a tener al fin y al cabo esa posibilidad de poder hacerlo desde un teléfono móvil, el portátil o desde donde necesitamos usando nuestro usuario y contraseña correspondiente. ¿Vale? Y vamos a ir a aspectos un poquito más avanzados, como sería el cambio de estados para ponerlo como no molestar y que no nos entren llamadas, poder delegar directamente esas llamadas y que en vez de entrarnos a nosotros le entre una persona que nosotros vayamos marcando o a unas personas X que podemos ir poniendo en una lista. Incluso el buzón de voz vamos a poder también personalizarlo. Esto vamos a ver que podemos diferenciar entre 2 partes, que sería la experiencia de usuario. Al fin y al cabo, esto sería, como estáis viendo aquí en la presentación, la parte de yo estoy con mi Teams, ya tengo la licencia incluida, y en la parte de llamadas yo voy a poder marcar el número de teléfono que necesite para contactarme con cualquier compañero, tanto interno como externo, ¿vale? Ya no es solo como hacíamos a lo mejor hasta ahora cuando teníamos solo Teams, que poníamos el nombre del compañero y nos comunicábamos, sino que ahora ya está integrado el poder hacerlo directamente a un número de teléfono fijo o móvil, ¿vale? No habría ningún problema. También desde aquí, en la parte inferior, vamos a ver que al fin y al cabo tendríamos esas posibilidades que hemos estado diciendo de poder configurar, ¿vale? De poder desviar la llamada de forma individual cuando me entren directamente a mí para una persona concreta, igual que vamos a poder configurar pues el tono o el contestador automático que podamos tener cada uno de nosotros, ¿vale? Lo mismo para lo que sería el equipamiento en sí, ¿vale? Si queremos que nos entren por los cascos que tenemos instalados en el equipo, por los altavoces o dependiendo del dispositivo que tengamos conectado, ¿vale? Esto sería nosotros para emitir las llamadas. Siempre que nos llamaran, como decíamos, no va a haber diferencia entre que nos llame un compañero con que no tenga esta licencia de llamadas, ¿vale? De voz, sino que va a ser exactamente igual, nos llevaría esa especie de aviso diciendo que nos están llamando, de tal manera que podríamos coger la llamada y podríamos seguir trabajando sin ningún problema. La otra parte sigue la experiencia de administración, que aquí ya sí que tendrían que hacerla las personas que estuvieran a cargo de todo lo que es el tema de la administración de las licencias de M365, ¿vale? Y desde aquí vamos a poder configurar prácticamente todas las posibilidades que habría, ¿vale? Pues vamos a ver todo lo que serían los números de teléfonos que tenemos, ¿vale? Como clientes, ¿vale? Los números de teléfonos que podemos ir asignando. Todo lo que sería el tema de configuraciones, ¿vale? De pues, opciones de llamada, planes de llamada, ¿vale? Enrutamiento dependiendo de pues, esos escenarios que vayamos a ir teniendo, dependiendo cuál de ellos estemos. Políticas de llamadas, lo que sería configuraciones ya de cómo queremos realizar esas llamadas, ¿vale? O que nos vayan entrando, pues todo lo que son temas de extensiones. Entraríamos también en la parte de pues, los asistentes automáticos, ¿vale? El famoso IVR, pues también lo tendríamos, como estáis viendo, es prácticamente lo mismo, ¿vale? Que una centralita normal. Con las de llamadas también vamos a poder ir configurando
todo desde aquí, como estáis viendo, es muy sencillo y se puede hacer. Incluso vamos a poder poner pues esa parte de poder poner esos calendarios o esas horas de atención, ¿vale? En las que fuera de ese horario que vamos a marcar ahí estaría activo, pero durante unos periodos de tiempo, que bien sea porque la empresa cierra por vacaciones, pues temas a lo mejor de festivos que tengan dependiendo de dónde estemos ubicados, ¿vale? Pues todo eso lo podemos configurar aquí para que durante ese tiempo, pues bueno, pues no nos entren, no funcionen lo que sería la parte de telefonía. Y después tendríamos también, pues bueno, esa posibilidad de pues hacer esas extensiones que tenemos en las centralitas, ¿vale? Esas cuentas de recursos para poder ir trabajando. Y todo ello, además de lo que es la parte que estamos viendo, que estamos comentando ahora, que es la parte de configuración, de cómo queremos configurar y tener pues esas diferentes posibilidades para poder llamar y poder recibir llamadas, también estaría incluido con un tema de, pues, de análisis, ¿vale? De poder ver toda esa información de las llamadas, ¿vale? Para que lo veáis un poquito más, ¿vale? Para que veáis un poquito las diferentes opciones, vamos a mostrar lo que sería la parte de lo que es la parte de administración, ¿vale? Esto sería la administración directamente de Microsoft Teams y como vemos aquí tenemos diferentes aspectos de lo que es administrar la herramienta como tal, ¿vale? En este caso, que lo que vamos a hacer es administrar esas llamadas, nos iríamos al apartado, ¿vale? De voz. ¿Vale? En este apartado de voz, como hemos estado viendo, tenemos pues todas esas configuraciones para poder hacer. ¿Vale? El tema de los números, como hemos comentado, que aquí pues vamos a ver especificados absolutamente todos los números que tenemos disponibles para poder ir seleccionando. ¿Vale? Aquí vamos a poder tener los conectores, ¿vale? Con diferentes operadores cuando trabajamos con Microsoft, los que tienen disponibles para trabajar directamente con ellos. Aquí nos aparecería si tenemos uno diferente, ¿vale? Si no trabajamos con Microsoft, no nos da él esos números, ¿vale? Nos aparecería aquí el nuestro, ¿vale? Y en este caso, pues aquí como veis tenemos pues una serie de opciones que nos da Microsoft con los que ellos tienen pues una serie de acuerdos realizados, ¿vale? Después tendríamos la parte de Direct Routing, ¿vale? Para hacer esos enrutamientos, que aquí, pues no, cuando tengamos ese enrutamiento, porque no tengamos directamente los teléfonos asociados con Microsoft, tendríamos aquí marcado, ¿vale? Para que nos funcione. ¿Vale? Que sería, pues como decíamos aquí, sería comunico, ¿vale? En este caso, ¿vale? Aquí, las políticas de llamadas, lo que vamos a hacer es, al fin y al cabo, poder coger, ¿vale? Y poder configurar cómo queremos que usen los diferentes usuarios o incluso grupos de usuarios, cómo utilicen pues esas llamadas, ¿vale? Esa opción de cómo queremos que hagan llamadas, puedan hacer traspasos, todo eso lo vamos a poder configurar desde aquí, ¿vale? En la siguiente parte lo que puedan configurar es cómo van a poder hacer o quiénes van a poder hacer esos desvíos de llamada o directamente poner la llamada en pausa o marcarla, como decíamos, ese desvío a una persona concreta. Desde aquí también se puede configurar para que a lo mejor una cierta persona sí que las pueda hacer y otros pues lo podemos desconfigurar para que ellos no puedan hacer esos desvíos y tengan que atender las llamadas. Vale. Después tendríamos lo que es la parte de que podamos ver quién está llamando, ¿vale? El ID de las llamadas también se puede configurar para que pueda salir directamente por un número de teléfono o que esté enmascarado para que no se vea ese número de teléfono particular individual, ¿vale? A continuación veríamos todo lo que son los planes de llamadas, aquí los veríamos agrupados, ¿vale? Para saber, pues bueno, pues, qué plan de llamada tiene cada uno de ellos. Después otra cosa importante, ¿vale? Aquí estaría lo que se consideran las llamadas de emergencia, ¿vale? Esos números de teléfono especiales que tenemos que configurar para que, pues pulsando un número nos vayan a hacer esas llamadas, ¿vale? Aquí sí que hay que configurarlas directamente porque, como todos sabemos, no todos los países tienen al fin y al cabo los mismos números registrados para esas llamadas de emergencia, entonces hay que configurarlo individualmente. Vale. El siguiente sería el tema de, pues al fin y al cabo, las políticas de voz, ¿vale? Cómo queremos también, pues lo mismo. Si queremos que entren por una forma, que al fin y al cabo lo que vamos a hacer es decir lo típico que a lo mejor nos salta en la centralita y cuando marcamos un número, directamente salte a un número de teléfono en concreto, ¿vale? Aquí sería la parte de las extensiones para que lo entendamos, ¿vale? Es decir, si pulso el 1 me va a llevar a servicio de atención al cliente, si pulso el 2 me va a llevar pues a contabilidad, pues todo eso lo vamos a poder configurar desde aquí, ¿vale?
Después tendríamos la parte de la atención de llamadas, ¿vale? Que aquí van a ser pues esas, al fin y al cabo, esa locución que va a salir directamente diciendo pues toda esa información, ¿vale? Aquí ya no estaría una persona detrás haciendo ese traspaso, sino que tendríamos la locución y sería directamente la persona que está llamando el que pulsaría para mandarlo de un sitio a otro. Vale, aquí configuraríamos las famosas colas de llamadas, que esta más o menos ya nos puede sonar a todos, ¿vale? En las colas de llamadas lo que vamos a hacer es configurar para que cuando una llamada entre a uno de los números de teléfono que tenemos identificados, ¿vale? Haya un listado de personas que son las que los van a ir recibiendo una tras otra. Lo podemos configurar de tal manera que, como decíamos, les vaya entrando una tras otro o que les lleguen a todos y que coja la llamada el primero que esté disponible, ¿vale? Que el primero descuelgue, ¿vale? Entonces, ahí eso también es una de las configuraciones que se pueden hacer sin ningún problema. Y la siguiente es lo que hemos comentado antes, ¿vale? Esto de aquí, al fin y al cabo de las vacaciones, lo que nos va a permitir es marcar el periodo durante el cual no queremos que funcione el sistema, ¿vale? Pues marcar si lo que queremos son, como decíamos, festivos de Navidades, cerramos por vacaciones, fechas concretas, todo eso lo vamos a poder gestionar desde aquí, ¿vale? Vamos a poder ir marcando y configurando esas fechas en concreto, ¿vale? Y después ya pasaríamos a lo que son las cuentas de recursos. Esta opción se puede ir configurando bien desde aquí en un primer momento o vamos a ir viendo que en muchas de ellas, como pueden ser las colas de llamadas, ¿vale? Nos van a solicitar ya que cuando creemos eso esté asociada a esta cuenta de recursos. Entonces, no siempre vamos a crearlas desde aquí, que a lo mejor sin darnos cuenta lo estamos creando ya desde otros los apartados, ¿vale? Que esto de las cuentas de recursos es básicamente decirle que ese teléfono que hemos dicho por el que tienen que llamar para hacer la cola de llamada, pues tiene que estar asociado a un recurso. Entonces, lo generamos desde aquí para poder activarlo y que esté disponible pues, para hacer las colas de llamadas o alguna de las otras opciones que vamos a ir teniendo, ¿vale? Entonces, pues aquí, como veis, es bastante sencillo configurarlo, ¿vale? No vamos a entrar en todos los aspectos porque si no nos llevaría mucho tiempo, pero como veis, es bastante sencillo y está bastante marcado en lo que es el enunciado para saber a qué nos referimos con cada una de las cosas, ¿vale? Después, las otras opciones que teníamos, ya no solo, como hemos comentado, de la parte de configuración, ¿vale? Como habéis visto, se pueden configurar bastantes cosas, nos iríamos ya a la parte de análisis y reporting, ¿vale? Estos estarían aquí también dentro de lo que sería el panel, ¿vale? Para que me entendáis, algunas de esas opciones ya directamente nos van a salir aquí, ¿vale? A ver si me lo dejo abrir. Vale. Aquí análisis de reportes, que vamos a tener reportes tanto de uso, ¿vale? Los que serían, por así decirlo, como que es el usuario, es que nos vamos a poder registrar por usuarios, por tipo de producto, ya no solo para teléfono, sino todo lo que engloba en Teams, pero como decíamos, está el específico para este apartado y también lo que sería la calidad, ¿vale? Este de calidad, comentar que este hace referencia o coge la información cuando terminamos una llamada y vemos que nos sale pues esa famosa encuesta diciéndonos si nos ha gustado o no, pues es lo que coge esa información para hacer este tipo de reportes, ¿vale? Para que los veáis un poquito cómo serían ese tipo de reportes, ¿vale? Serían estos que teníamos aquí preparados, ¿vale? ¿Vale? Que al fin y al cabo, como decíamos, pues bueno, pues tenéis lo que son los informes de la centralita, ¿vale? Tenéis lo que es esquemáticamente las subidas de los momentos en los que a lo mejor más llamadas se han hecho, ¿vale? Más consumos, pero también os lo muestra por usuarios, ¿vale? Os muestra cada uno de los usuarios las llamadas que han hecho, cuánto tiempo han estado, incluso os marca con qué teléfono se han comunicado, ¿vale? Entonces, bueno, pues aquí para llevar ese registro y ese control lo podemos hacer sin ningún problema, ¿vale? Al fin y al cabo, pues como el típico informe de centralita, lo podemos sacar desde aquí, ¿vale? Y después tendríamos, como decíamos, toda esa parte de informes de usuarios, que ya no solo nos vamos a ver todo lo que es en el consumo, sino que ya nos podemos entrar dentro de un usuario en concreto y ese usuario me va a marcar pues todo su historial de llamadas, que igual que lo puede ver el usuario individual en su aplicación de Teams, nosotros desde aquí también lo vamos a poder ver, ¿vale? Entraríamos directamente en la parte del usuario en concreto y ahí estaría, pues lo que decíamos, ese reporte de llamada que nos va a decir incluso con quién se ha comunicado y el tipo de red que ha utilizado, ¿vale? Entonces, aquí lo tendríamos todo incluido.
Y después ya por último, ¿vale? Para ver pues esos tipos de reporte, lo que decíamos, los reportes de calidad, ¿vale? También nos va a salir tanto reportes diciéndonos si el sonido ha sido bueno o no, si la llamada ha sido buena, si ha habido interferencias, todo eso también nos va a salir aquí. Lo que pasa es que comentábamos que esto coge mucha información de esas encuestas, ¿vale? Que al fin y al cabo pues nos salen, que es la información del usuario de que nos diga esa opción de decir si han sido una calidad adecuada o no para hacer esas llamadas. ¿Sí? Vale. Y bueno, pues muchas gracias por asistir. Vamos a ir contestando las preguntas, ¿vale? Teníamos un par de preguntas por aquí. Santiago, esta seguramente nos la podrás contestar tú, que nos comentan que cómo funciona lo que sería el tema de calling plans, ¿vale? Si al final y al cabo, cuando terminamos ese bloque de horas que tenemos, qué es lo que podemos hacer, ¿vale? Cómo podemos gestionar. Vale, así a modo rápido y a resumen, cada usuario tiene que contratar, digamos, ese paquete de bolsas que hemos dicho de 120, de 240 o 1200. Luego, por eso son necesarios contratar esos communications credits, porque una vez que el usuario llega a ese final de minutajes consumidos, empieza a consumir de esos communications credits, digamos, por uso, ¿vale? Pero sí que es cierto que cuando llega al final del mes, contemplas y, bueno, iba a decir que en cierto modo Microsoft hace el sumatorio de todas las bolsas de horas de los usuarios y entonces compensa. Vamos a poner el ejemplo. Si yo tengo dos usuarios con un communication credit de 120 minutos y uno de ellos utiliza 20 minutos y el otro 130, esos 10 minutos, digamos, que se tienen que contratar esos communications credits para que pueda seguir haciendo llamadas, pero cuando llega el cierre del mes se suman las bolsas de horas, 120 minutos más 120 minutos son 240 minutos teóricas de bolsa, de los cuales has consumido 120 más los, creo que he dicho 10 minutos, ¿vale? Sumarían 130. Entonces, los communications credits se restablecerían el valor, digamos, inicial de principio de mes y no consumirían bolsa y digamos que se haría esa suma de bolsa. Ojo que no se sumarían bolsas entre lo que llaman planes nacionales o se sumarían bolsas de los planes internacionales. No puedes mezclar planes nacionales con planes internacionales, ¿vale? No sé si me he explicado bien, pero vamos, andaría un poco por ahí los tiros, ¿vale? Vale, y la otra pregunta que dicen, ¿vale? Es el tema de las configuraciones, ¿vale? Para el funcionamiento de la centralita, ¿vale? Que si podemos configurar para que funcione a unas horas determinadas. Eso es lo que hemos comentado, que lo que se puede hacer no es tanto configurar a las horas en las que va a funcionar, sino al revés, ¿vale? Lo que vamos a poder poner es durante qué periodo, qué días no queremos que funcione, ¿vale? Es al fin y al cabo en esa posición que hemos visto en la parte de administración, ¿vale? En la parte de vacaciones, decirle, pues ya como dice el nombre, ¿no? Las horas, ¿vale? Ese tiempo durante el que la empresa va a estar cerrado y no vamos a estar disponibles, ¿vale? Vamos a poder poner tantas como necesitemos, no es que podamos poner 2 o 3, sino que al fin y al cabo permite poder configurar y poder poner todos esos días, esas semanas o el bloque que sea que necesitemos para poder gestionar. Creo que no hay más preguntas, creo. No, si hay alguna pregunta más que queréis hacer, de momento nos han llegado estas dos. De todas formas, después, una vez acabe el webinar, sí que podéis hacer si te queda alguna pregunta en el tintero, os llegará un formulario donde nos podéis hacer las preguntas que quieras y seremos nosotros quien volvamos a responder, ¿de acuerdo? De todas formas, tenéis aquí nuestros correos, tanto el de Santiago como el de Rosa como el mío, por si tenéis algún tipo de duda de todo lo que hemos hablado. Y creo que poco más. Agradecer a todos la presencia en el webinar de hoy. Agradecer también a mis compañeros Rosa y Santiago la parte que han intervenido ellos. Y yo creo que poco más. No sé si Santiago o Rosa quiere decir algo más. Nada ya que no hayas dicho ya. Muchas gracias a todos y bueno, gracias por vuestra paciencia y por vuestra atención. Sí, gracias a todos y espero que os haya gustado, por lo menos si haya solucionado alguna duda que pudierais tener sobre esta aplicación. Muy bien, perfecto. Pues nada, buenas tardes a todos.